confesar nuestro pecado ante Dios. Mire, David era un hombre con una asombrosa actitud. Era un hombre valiente, era un hombre justo, era un hombre misericordioso, alegre al tocar el arpa, impetuoso para pelear, para retar al mismo Goliat. Pero de pronto todo cambió. Estaba abatido, triste por su pecado con Betsabé. Y es triste ver cómo cristianos han perdido su gozo, su ánimo como David, su valor de vivir por Cristo, su deseo de servir a Cristo por algún pecado. De pronto David ya no tenía esa actitud. El Salmo 51 nos revela, ¿verdad? Nos dice cómo estaba abatido este rey, cómo estaba triste y abatido, ¿verdad? Hasta sus huesos, porque realmente había pecado en su vida. Y hermanos, amados hermanos, siervos de Dios, el pecado nos cambia, el pecado nos desanima, nos roba el deseo de servir a Dios, nos quita el gozo. El pecado es culpable que muchos cristianos sirvan a Dios, pero no con buena actitud, no con buen espíritu. Y realmente qué triste es eso. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9 que si confesar, hermano, dice 1 de Juan 1:9, mejor déjenme cito esta cita que de pronto se nos va de nuestra mente. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Así que tenemos que tener esta actitud que David tuvo, ¿verdad? En el Salmo 51 también. Dice David ahí en este Salmo, hermanos, muchas veces leído en nuestras iglesias. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, David está reconociendo mis rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ahí vemos a un David abatido. Ahí vemos a un David que quiere recobrar el gozo y la alegría, porque sus huesos están abatidos. ¿Y cómo cambió, hermanos, la actitud de David? ¿Cómo cambió su espíritu de David, tan dulce, tan afable, tan lleno de misericordia? Solamente por el pecado con Betsabé. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí vemos a David, un hombre alegre al tocar su arpa. Ahora vemos a un David diciéndole y clamando al Señor, vuélveme el gozo. Imagine usted a un pastor, imagine usted a alguien que sirve al Señor en la iglesia, a un simple ujier, a un hermano levantando la ofrenda, con un espíritu triste, con un espíritu amargado, sin el deseo realmente de hacer lo que está haciendo, por la pura convicción de que él debe servir a Dios. Oh, qué triste es eso, hermanos. Hasta que vemos a esos hermanos de pronto desaparecer de la iglesia, aún teniendo una buena convicción. La convicción es muy buena, hermanos. La convicción nos para por lo que es la verdad. La convicción nos para por lo correcto. Pero la actitud, el buen espíritu, nos ayuda a mantenernos cerca de Dios. Porque esa actitud y ese buen espíritu vienen de Dios. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de todo lo que nosotros hacemos, lo tenemos de Dios. El buen espíritu viene de Dios. Por eso dice la Biblia que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El asunto, hermano, de esto es que a veces perdemos el buen espíritu. El asunto de esto es que a veces perdemos la buena actitud para servir a Dios. Y como quisiéramos encontrar en todo lugar gente que realmente conserva
este buen espíritu para servir al Señor. Y no solamente la convicción. Mira, hoy hay gente que dice servir a Dios, pero se le ve su, valga la expresión, tosquedad. Se le ve, hermano, su mal espíritu. Se le ve que sin amor, sin contentamiento, sin alegría de hacer las cosas por Dios. A veces eso se muestra también en el hogar, a veces se muestra en la relación con otra persona. ¿Y qué testimonio estamos dejando, hermanos, de un Dios de amor, de un Dios que da alegría al corazón, de un Dios que nos dice, estad siempre gozosos, de un Dios que nos dice, hermano, que debemos de reflejar a Cristo aún en nuestros actos, en nuestra actitud, ¿verdad? Y nosotros somos la imagen, hermanos, de nuestro Dios. Pero muchas veces andamos de buen humor, a veces de mal humor, a veces andamos amorosos, a veces no, a veces animados, a veces desanimados, a veces tenemos ganas, a veces no, a veces hablamos bien, a veces mal. La verdad, hermanos, es que aún los hermanos se quejan, ¿verdad? Al llegar a la iglesia, tal hermano no me saludó, tal hermano. Y a veces es por la actitud tan cambiante. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Número uno, tenemos que confesar nuestro pecado. El pecado roba, quita la buena actitud que debemos de tener delante de Dios. Número dos, debemos de llenar nuestra vida con el torrente de Dios. Debemos de llenar nuestra vida con el torrente de nuestro Dios. Cuando no estamos llenos de Dios, hermanos, carecemos de este buen espíritu que viene de nuestro Dios. Como leíamos el Salmo número 36 en nuestras Biblias, y ahí nos dice, hermanos, en el verso número 9, del verso número 8, perdón, dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Aquí nos dice este salmo, hermanos, que Dios llenará nuestras vidas, abrevará nuestras vidas como aquellas ovejas que van tras el agua, ¿verdad? Y son llenas en el torrente de esas aguas, y dice, seremos llenos de sus delicias, porque con Él está, con el Señor, ¿verdad? Está el manantial de la vida, ¿no? No hay escasez de espíritu en Dios, no hay escasez de estas cualidades en Dios. Con Él seremos saciados del manantial de la vida. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno y lo llenamos de tantas cosas que hoy en día, hermanos, se llena el hombre. Por decir algunos ejemplos, la televisión, lo que escuchamos y vemos en nuestro diario vivir, lo que podemos escuchar y ver en nuestra computadora, en el trabajo donde andamos. Somos llenos de tantas cosas, hermanos, que es realmente lo que cambia nuestro carácter. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y necesitamos ser llenos realmente si queremos un buen espíritu para servir a Dios, un buen espíritu en el hogar, un buen espíritu en la iglesia. Tenemos que ser llenos de Dios. Dios nos está ofreciendo llenarnos de ese torrente, de sus delicias, de ese torrente de su presencia, ¿verdad?, en nuestras vidas, y llenarnos de su buen espíritu. Cada día tenemos que buscar ser llenos de Dios. Cada día tenemos que llenarnos. La Biblia dice en Gálatas 5:22, si ustedes me pueden acompañar en sus hogares, y si no, solamente escúcheme si usted por ahí nos sintoniza en su auto, en algún otro lugar. En Gálatas capítulo número 5, está hablando del fruto del Espíritu y nos dice que en el versículo número 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que el Espíritu de Dios nos da. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que siempre estar caminando, ¿verdad?, cerca del Señor, porque Él es el manantial de la vida. ¿Cómo hacer para mantener esta actitud? Bueno, hermano, necesitamos estar siempre cerca del Señor. A veces como cristianos nos acordamos de Dios en la noche, nos acordamos de Dios cuando tenemos un problema o cuando vamos a la iglesia.
pero a Dios se le busca, hermanos, cada día. Cada día me presentaré delante de ti y esperaré, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos llenarnos, ¿verdad?, del Señor. Y mira, hermano, el Espíritu Santo llenó a Pedro, y Pedro ganó predicando, ¿verdad? Dice la Biblia que ganó una multitud para el Señor Jesucristo. Si el cristiano, si cada pastor, cada hermana en su hogar desea mantener un buen espíritu, solo Dios lo puede hacer. O sea, cuando Dios nos llena de su espíritu, hermano, Dios nos ayuda a manifestar a Cristo en nuestras vidas. Nos ayuda a hacer lo que el Señor quiere en nuestras vidas diariamente. Nos llena de su torrente, de su manantial, y nos da amor, nos da gozo, nos da fuerza, nos da actitud, nos da... Pedro, ahorita les mencionaba a Pedro, hermanos, y Pedro nos dice la Biblia, capítulos antes en la Biblia, nos dice cómo Pedro servía al Señor de lejos, nos dice cómo Pedro negó al Señor, pero ahora Pedro, lleno de su espíritu, lleno de ese manantial de vida del Señor, va y predica, ¿verdad? Y a una gran multitud, y los gana para el Señor Jesucristo. ¿Cómo necesitamos realmente conservar ese espíritu? Que a veces, por cierto, tenemos ganas de ganar almas y a veces no tenemos, hermanos. Cambiamos, somos tan cambiantes. Y el detalle es mantener, el asunto, hermano, en nuestra vida es mantenernos en un mismo espíritu delante del Señor. No ser como aquel joven, hermanos, que de repente perdemos la actitud, que de repente perdemos el ánimo, que de repente perdemos el amor, que de repente perdemos la actitud y ya no somos, ya no estamos en el punto ideal en el cual Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Mi amado hermano, revisa tu vida y date cuenta realmente tu actitud agrada a Dios. Tu espíritu es el espíritu con el cual se debe servir al Señor. Vuelve a tener ese espíritu. Tal vez hay ahí algún pecado como David que pudiera estorbar en nuestras vidas. Confiésalo delante del Señor. Si estás en este primer punto, yo sé que hay tristeza, que hay abatimiento en tu corazón. No sufras con eso, confiésaselo. Tú sabes que el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y número 2, llena tu vida del torrente de Dios. Llena tu vida del manantial de vida del Señor. Llénate del Espíritu del Señor, porque solamente de Él vienen todas las cosas. En Filipenses 2:13 dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces nosotros queremos ser, pero no podemos. Queremos tener buena actitud, pero no podemos. Porque Él es el que lo hace, hermanos. Él es el que produce en nosotros aquellas cosas. Es que no nos olvidemos de buscar al Señor por la mañana, de buscarle en el día. No nos olvidemos de buscar a esa fuente de poder, a esa fuente de estas virtudes que el ser humano, que nosotros como cristianos necesitamos, y más, hermano, como siervos del Señor, como representantes de Cristo, ¿verdad? En Romanos capítulo 11, hermanos, y es el último pasaje que vamos a usar, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo número 8. Muchas gracias por mantener su atención, hermanos, en esta enseñanza. Romanos capítulo número 8 nos dice la Escritura, versículo número 11. Dice de esta manera: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Y cuántos son salvos, hermanos? Dios le bendiga si usted es salvo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, note esto, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora en vosotros. Así es que, hermanos, nos dice aquí la Escritura que su Espíritu nos va a dar vida. De Él es la fuente de vida. Su Espíritu va a transformar aquellas malas actitudes que hay en nuestra carne. Va a transformar aquella carnalidad y va a hacer que funcionemos para Dios. Que hagamos las cosas en el buen espíritu para el Señor. Aquellas cosas que de repente dan mal testimonio a nuestras vidas, como el enojo, como la ira, como el hacer cosas incorrectas, como el desánimo. Y hermanos, Dios quiere controlar nuestra carne por medio del Espíritu de nuestro Dios. Y dice la Escritura, hermanos,
porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, note esto,